Filipenses capítulo 3 verso 18. Filipenses capítulo 3 verso 18, 19 y 20. Tres versos vamos a estar ahí hablando acerca de los que son enemigos de la cruz. Y se va usted a sorprender de qué vamos a hablar, ¿verdad? Ya le dije el título, los enemigos de la cruz o enemigos de la cruz. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz? Filipenses capítulo 3 verso 18 al 20. Y cuando lo tenga, ¿verdad? Si, bueno, ya estuvo mucho tiempo de pie, pero si quiere acompañarme, ya solamente es un ratito y son solamente 3 versos. En reverencia a la palabra de nuestro Padre bondadoso, Filipenses 3, 18, 19 y 20. Y dice la Escritura, así yo le leo en voz alta. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hago énfasis en el verso 18 porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. El apóstol Pablo ya les había dicho en varias ocasiones a los hermanos de Filipos, y dice, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, quien dio su vida por nosotros, nos presentamos ante ti porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que intercede por nosotros, y venimos ante ti suplicándote para que abras nuestro entendimiento y que tu palabra, Señor, quede bien sembrada en nuestro corazón, plasmado ahí, Señor, escrito en esta tabla de nuestro corazón, para recordarla siempre, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Bien, tomen asiento, mis hermanos. Enemigos de la cruz. Voy a hacer una pequeña reseña, ¿verdad? Así, de una manera generalizada, pudiéramos decir, en un panorama así abierto. Luego pensamos, cuando hablamos acerca de los que son enemigos de la cruz de Cristo, y es que el Señor Jesucristo tuvo muchos enemigos, bastantes. Especialmente los religiosos de su generación, de su tiempo, de esa época, los fariseos, los saduceos, los herodianos y todas las denominaciones, pudiéramos decir, o las sectas que en ese tiempo existían, que leían la palabra, leían la escritura, ¿verdad? Leían el Antiguo Testamento, conocían la ley, habían intérpretes de la ley, estaban los escribas, los que reproducían los escritos, y cada uno interpretaba, y es por esa razón que se fueron haciendo grupos, ¿verdad? Que defendían ciertos puntos, ¿verdad? Unos creían en la resurrección, otros no. Y entonces cuando Jesucristo muere, ¿verdad? Y se da por hecho ya la redención para nosotros, que a través de su muerte nosotros somos perdonados, y los discípulos empiezan a pregonar, a llevar el mensaje de salvación a otros lugares. Entonces también salen aquellos grupos judaizantes que habían creído en Jesucristo, que se habían convertido, pero que querían que la gente que se iba convirtiendo, aunque no fueran judíos, siendo gentiles o habiendo practicado el paganismo, porque pues no eran judíos, ¿verdad? Entonces eran gentiles o griegos, como les llaman, pero más conocidos como gentiles, querían que también practicaran la ley. Porque ellos decían, ¿cómo es posible que estos van a tener el mismo derecho que nosotros? Van a participar de esa salvación tan grande que el Dios de nuestros padres nos está ofreciendo a nosotros. ¿Y cómo es que estos paganos van a participar de ello? No es posible que solamente ellos ya reciban a Cristo en su corazón, sean salvos, sean perdonados y no tienen que guardar ninguna ley. Y entonces ellos vinieron enseñando que era necesario que se circuncidaran, que guardaran la ley, ¿verdad? Que guardaran todos esos rituales que ellos todavía guardaban, que había que sacrificar, que habían que hacerse la circuncisión, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esos, al parecer, al principio eran los enemigos de la cruz de Cristo, pero bueno, déjenme, ¿verdad? Darle un panorama de qué es la cruz. Bueno,
La muerte de cruz era una muerte cruel, era una muerte vergonzosa, degradante, era humillante, y esa muerte solamente se aplicaba para ladrones, para asesinos. Era una muerte bastante dolorosa porque era prolongada, y algunas cruces que tenían que cargarlas ellos mismos llegaban a pesar hasta 150 libras, y ellos tenían que cargarla. Entonces, habían personas que a lo mejor no tenían, ¿verdad? Siendo aún asesinos o ladrones, no tenían la estatura o vamos a decir el cuerpo como para cargarlos, y tenían que buscarle ayuda. Recuerdan ustedes que cuando el Señor Jesucristo cargó su cruz, ¿verdad? Alguien le tuvo que ayudar en el camino. Entonces vemos aquí que esto, dicen que algunas cruces llegaban a pesar hasta 150 libras. Imagínense usted ese peso. Yo no sé cuántas libras usted está capacitado para cargar, para levantar. 150 libras apenas yo creo que pudiera arrastrarlo, ¿verdad? Entonces, hace unos días un señor necesitaba ayuda porque se había caído en el baño, y yo quise levantarlo. Yo no sé cuántas libras pesaría el señor, pero era grande, ¿verdad? Y fornido, así es que yo le calculo que eran más de 200 libras, ¿verdad? Y entonces dije, no, yo estoy muy ñengo para esto. Ñengo es una palabra griega que quiere decir débil, ¿verdad? Se crea. Entonces, lo que pude hacer fue solamente arrastrarlo, pero solamente para tener una idea de qué tan pesada era esta cruz. Era humillante cargar su propia cruz, en la que sería colgado hasta morir. En el camino, mientras llevaban su cruz, la gente los maldecía, la gente los escupía, algunos le arrojaban piedras, objetos, ¿verdad? Y los hacían sentir merecedores del sufrimiento por causa de sus hechos, ¿verdad? Contraria con nuestro Señor Jesucristo, porque Él no pecó, Él no hizo nada que fuera malo. Sin embargo, le aplicaron la misma ley, ¿verdad?, que se le aplicaba a un asesino, a un ladrón, a lo peor de la sociedad, ¿verdad? Y entonces, por eso decimos que eso fue contrario. A él le escupieron, a él le arrancaron la barba a tirones. Cuando dice el Salmo, dice que le mesaban la barba, eso quiere decir que se la arrancaban a tirones, ¿verdad? Y recuerden que él era nazareno, así es que tenía el cabello largo, nunca se lo cortó, y también tenía la barba larga. No es como nos los han pintado, ¿ok? Acá de pelo corto, pelo rubio y hasta acá, y de ojos azules. Ese no es Jesucristo. Después le traigo un estudio de quién es. Entonces, la impresión, ¿verdad?, que tenía, bueno, el llevar la cruz, eso ya era humillante y doloroso. Llevar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, escuche bien, eso significa estar dispuesto a padecer, a sufrir y aún a morir por causa de Él. Ahora yo pregunto, ¿estaremos realmente creyendo de tal manera que estemos dispuestos a morir por esa verdad? Él murió por esa verdad, sus discípulos murieron por esa verdad, y mucha gente en el camino desde que eso sucedió hasta estos tiempos, mucha gente ha muerto. Y si usted ha leído la historia del cristianismo, usted se da cuenta que ha habido sangre en todas las generaciones, sangre que se ha derramado, y cada vez que la sangre, dice que corría, la sangre de los mártires, la sangre de los cristianos, como eran muertos, dicen que esa sangre parecía la semilla, porque el evangelio seguía creciendo, a pesar de que habían leyes o mucha oposición, la gente moría por esta verdad. Entonces, estamos dispuestos, porque la cruz de Jesucristo significa precisamente eso: humillación, dolor, sufrimiento, ¿verdad? Entonces, la impresión que tenía la sociedad judía en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, al esperar un libertador, porque eso es lo que estaban esperando, cuando viniera el Mesías, ellos esperaban que llegara el Mesías, ¿verdad?, montado en un caballo. Bueno, así acostumbraban los reyes, ¿verdad?, entrar cuando iban a ser coronados, ¿verdad?, entrar en un corcel blanco, un caballo blanco muy hermoso, ¿verdad?, grande, y entrar con una majestuosidad. Sin embargo, el Señor entró a Jerusalén, pero en un burrito, humildemente, ¿verdad? Y entonces vemos que había una expectación de la sociedad, esperando un Mesías, un libertador, un revolucionario, un político, alguien que pudiera quitarles esa opresión que tenía el gobierno romano sobre ellos. Entonces, pero el Señor, cuando habló de llevar una cruz, y es muy posible que cuando estaba hablando acerca de esto, de llevar la cruz, Mateo capítulo 10, verso 37, dice que el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, dice, y el que ama hijo
o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el verso 38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es muy posible que cuando el Señor estaba enseñando eso, iban pasando personas que iban llevando su cruz, cargándola porque habían sido condenados. Y es posible que el Señor les estaba diciendo, ¿verdad? Porque Él siempre hablaba de esa manera, en analogías, en metáforas y con representaciones ahí mismo, ¿verdad? Es posible que cuando estaba enseñando acerca del sembrador que salió a sembrar, estaba a lo mejor allá a lo lejos, andaba alguien sembrando y les estaba de una manera gráfica diciéndoles cómo es el reino de Dios. Y entonces es muy posible que iba pasando alguien o algunos, ¿verdad? Y lo llevaban hacia la muerte y le dicen, y el que no toma su cruz y sigue en de mí, no es digno de mí. Y en Lucas 9:23 y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor Jesucristo nunca dijo que iba a ser fácil. El camino del cristiano, mis hermanos, no es nada fácil, nunca ha sido fácil. No es como lo han enseñado los enemigos de la cruz. Podemos pensar, ¿verdad? Hoy en día para todos aquellos que están en contra, aquellos que buscan solamente el beneficio para llenar sus vientres, el beneficio para llenar una iglesia, para tener mucha gente, para que estén dando. ¿Saben que con mucho, puedo decir con mucha, ¿qué palabra estoy buscando? Alguien dígame. Pero en ocasiones, cuando se trata de recaudar dinero, ¿verdad? Yo sé que todos aquí contribuyen, traen sus ofrendas, traen tus diezmos, pero cuando hacemos, por ejemplo, esto de Lori Moon, de Annie Armstrong, cuando se levantan estas ofrendas, o cuando se levanta una ofrenda de amor especial para ayudar a alguno de nuestros hermanos en necesidad, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos eso, a mí me da eso, por lo que la gente piensa, porque en muchos lugares se pide dinero para todo. Miren, necesitamos reemplazar esta televisión, ¿verdad? A ver, ¿quién? Y comienzan, ¿verdad? Se quebró esto y empiezan. Y bueno, no estamos acostumbrados así, porque su diezmo y sus ofrendas lo cubre todo ello, ¿verdad? Algunos no se han dado cuenta, pero aquí hay cosas que se han ido reemplazando, se han ido cambiando, ¿verdad? Y todo eso cuesta, ¿verdad? Pero cosas como estas, ¿verdad? Estamos hablando de estas ofrendas. A mí me da temor poder pedir por la mala interpretación o la mala impresión que ya el mundo tiene de la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, hay quienes en cada servicio están y siempre y pacte y traiga, ¿verdad? Y Dios les va a bendecir. Y por supuesto que Dios les va a bendecir, porque Dios bendice su fe. Todo lo que hay, todo lo que usted tiene, llega al consenso de que ¿quién se lo dio? ¿Quién le dio fuerza? ¿Quién le dio trabajo? ¿Quién le abrió puertas? ¿Quién le dio salud? ¿Quién le da? ¿Verdad? Todo ello, y llegamos a que Dios nos ha dado todo y que todo le pertenece a Dios. Nosotros mismos le pertenecemos a Dios. Entonces, ¿qué es nuestro si desnudos llegamos a este mundo? ¿Y cómo vamos a salir? Desnudo. Entonces todo le pertenece a Dios, nuestra vida le pertenece a Dios. Entonces, cuando venimos a Él, nosotros ahora Él es nuestro Señor. Ahora nosotros tenemos que, ¿cómo es posible que Él padeció y nosotros no padezcamos? Nosotros vamos a pasar por humillaciones, vamos a pasar por procesos difíciles en nuestra vida. Pero dice la Escritura que habían unos discípulos que fueron encarcelados, pero antes de ser encarcelados les dieron, ¿verdad? Muchos azotes. Y luego dice que ellos cuando lograron salir, ¿verdad? Salieron bien contentos porque los habían encarcelado y porque los habían azotado. Pero ¿sabe por qué iban contentos? Porque dice que se sintieron dignos de haber padecido. Como diciendo, gracias porque nos pegaron, pero nos pegaron porque somos de Cristo. Reconocieron que somos cristianos, reconocieron que seguimos a Cristo. Entonces cuando sufrimos, debemos estar regocijados, pero cuando sufrimos por causa del Evangelio, no por causa de nuestras negligencias, ni por causa de lo que nosotros andamos haciendo para nuestro propio beneficio. Entonces, bien ganado se lo tienen aquellos, ¿verdad? Que le dicen, esta bola de ratones, estos pastores gordos y todas esas cosas, ¿verdad? Porque pues muchos realmente están llenando para sus vientres. Y entonces estos son enemigos de Cristo, pero no llegamos a esa parte todavía. Entonces, hoy en día el cristianismo ha creado un símbolo nuevo de esa cruz. La cruz, mis hermanos, es símbolo, escucha bien, es símbolo de compromiso, porque el Señor está diciendo, ¿alguien quiere seguirme? Primero, tiene que estar dispuesto a negarse a sí mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Ahora ya no es lo que me gusta, es lo que le gusta a Él.
Ahora ya no es lo que yo quiero, sino es lo que Él quiere. Y el reino de Dios es primero. Esa es la prioridad. Y aquí seguido decimos, ¿verdad? Porque la Escritura lo dice. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, con toda tu alma, ¿verdad? Y no lo sabemos muy bien. Pero en nuestra práctica, en nuestra vida diaria, ¿se refleja eso? Entonces, el evangelismo es parte de ese compromiso que hacemos. El ser cristiano, el llevar esa cruz, es símbolo no solamente de compromiso, sino también de servicio, es de entrega, es de evangelismo, de hablar con los demás, de transmitir, de ayudar a las misiones, ¿verdad? Tenemos una misión, no una misión, sino ya una iglesia a la cual cada mes, ¿verdad?, se le envía una cantidad allá en Yucatán y nos envían los reportes y vemos todo lo que están haciendo. Gracias a Dios, sabe que Dios bendice a la iglesia que da, porque dice el apóstol Pablo que más bienaventurado es dar que recibir. Y me encantó esa reflexión que mi hermano trajo, porque en realidad así es como funciona. ¿Qué es lo que dice? Honra a Jehová con tus bienes, dice Proverbios 3, 9 y 10, ¿verdad? Y dice que llenará tus graneros, ¿verdad? Habrá abundancia, tus lagares reposarán de mosto, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque la promesa de Dios, ¿cómo funciona? Mire, hay cosas que nuestro razonamiento no tiene nada que entender. Y cuando hablamos de la cruz, del sufrimiento y de todo, hay cosas que no vamos a comprenderlas en nuestro razonamiento. Nosotros solamente tenemos que creer, porque hay leyes espirituales a nuestro favor. Es Dios obrando en cada paso que nosotros damos. Hay cosas que nosotros no vemos con nuestros ojos físicos, pero que en el ambiente espiritual ya sucedieron y Dios lo tiene preparado para nosotros. Si va a haber sufrimiento para nuestra vida, si vamos a morir, ¿de qué manera vamos a morir por causa del evangelio? Todavía no lo tenemos nosotros visualizado, pero como quiera que sea, escuche bien, Esteban estaba siendo apedreado y en ese momento él recibió esa capacitación. Lo hemos dicho en otros estudios, ¿verdad? Él mira el cielo abierto, la gente está recibiendo pedradas que le están arrebatando la vida. Sin embargo, dice que la gente que tienen sus ojos sobre él, dice que ven el rostro de la face, iba a decir, el rostro de él es como un ángel. O sea que no había expresión de dolor. A pesar de que su vida estaba siendo arrebatada. Déjeme decir una cosa, que en estos tiempos en los que he estado visitando a algunos hermanos que ya se están despidiendo, se puede ver un rostro muy diferente al que normalmente se ve en una persona del mundo. Hay paz, hay tranquilidad, a pesar de la enfermedad y la condición en la que están. Yo pregunto, ¿hay dolor? Dicen, no. ¿Qué sientes? ¿Estás en paz con Dios? Ay, sí, yo ya estoy listo para irme. Y pareciera que cada respiro que dan, como si ya fuera el último aquí, con una sonrisa, con una paz, con una calma, con una tranquilidad tan profunda que es difícil de describir. Solamente el que la ve puede entender eso. Y más allá todavía, el que está sintiendo ya esa transición, esa parte donde posiblemente, nosotros no lo hemos experimentado todavía, pero es muy posible que ni siquiera el dolor se experimente. El apóstol Pablo les llama enemigos de la cruz porque no quieren cargar su cruz. Hoy en día el cristianismo ha creado un símbolo nuevo de esa cruz, una cruz liviana, una cruz que no pesa, porque es hueca, es una cruz sin peso, es una cruz cibernética. Es una cruz en la que si quieres vas a la iglesia, si no quieres no vas, si quieres escondes que eres cristiano y que nadie se entere, y eso no pesa. Porque nadie se va a burlar de ti, nadie te va a humillar, no vas a sufrir por vivir la sana doctrina. Nadie se va a reír de ti porque pues si no vas a la iglesia nadie te ve, ¿verdad? Nadie te va a decir fanático, aleluya, hermano, etcétera, ¿verdad? O ya fuiste a darle todos tus diezmos ahí a engordar al pastor, cosas como esas que se escuchan, ¿verdad? Qué gordo estoy. Entonces, Pablo les llama a estos enemigos de la cruz porque no quieren cargar su cruz. Entonces, volviendo al texto primero, ¿verdad? El apóstol lo dice, por ahí hay
muchos, o sea, no eran pocos, dice, por ahí hay muchos, dice, y bueno, en la iglesia hay muchos que han recibido a nuestro Señor Jesucristo, pero no quieren cargar la cruz. ¿Por qué? Nadie quiere negarse a sí mismo, porque quieren vivir su propio evangelio, su evangelio según San John, según el que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, con lo que él está diciendo, pero es por el poco conocimiento que hay de la palabra, porque cuando revises lo que la palabra de Dios dice, te vas a dar cuenta de que es de la manera como Dios dice, no es como la manera que nosotros pensamos. Usted se va a encontrar con personas que dicen, no creo que sea necesario ir a una iglesia para estar en comunicación con Dios, pues Dios está en todos lados. Si tú oras ahí, Dios te escucha, sí, Dios escucha, pero la oración de aquel que se arrepiente con todo su corazón. Entonces, bueno, hay quienes no creen en el evangelio, ¿verdad?, que es el evangelio. Los que asisten una vez y faltan 3 veces en el mes porque algunos hasta domingueros se vuelven, y más en estos tiempos, ¿verdad? La excusa, no debemos reunirnos donde hay mucha gente, y las incongruencias que suelen estar en las redes sociales, ¿verdad? Donde las iglesias, ¿cómo las ponen ahora? Vacías, los aeropuertos llenos, los centros comerciales llenos, pero las iglesias siguen vacías igual que antes. Al principio yo creo que cuando vino la pandemia y estaba en todos lados y está todavía, ¿verdad? Mientras había ese terror, porque hubo terror, hubo temor, hubo pánico, ¿verdad? Si a la gente se le hubiera permitido estar en las iglesias, es lo que más se hubiera llenado, como en las Torres Gemelas y como lo que ha pasado en muchas partes del mundo. Cuando hay catástrofe, las iglesias se llenan, pero una vez se les acaba el miedo, otra vez vuelven a ir a vivir cerca ahí del volcán o cerca del mar, ahí donde sucedió el tsunami, porque se les fue el temor, y vuelven otra vez a sus caminos como andaban antes. Hubo arrepentimiento en el momento solamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se busca a Dios solamente en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la emergencia, ¿verdad? Como el 911. ¿Dónde están los bomberos? Entonces, esos son los que cargan esa cruz liviana, ¿verdad? Del ser cristiano, pero sin responsabilidad. Aquellos que dicen que son cristianos, pero que no cumplen todavía con lo que la palabra de Dios manda. Entonces, dice la Escritura, el verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Porque mucha gente no viene a la iglesia porque tienen que estar arreglando su casa, porque tienen que estar ir y comprar la comida para toda la semana, ¿verdad? Están pensando en el vientre, están pensando, no, es que tuve que pulir el carro que se va a quedar aquí cuando se muera. Y verdad, si no se pone a cuenta se va a ir al infierno. Entonces, personas que no quieren aceptar el evangelio, porque el evangelio es un compromiso, que a usted no le guste o no le parezca, eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, Jesucristo jamás ocultó que el evangelio, ¿verdad?, era un compromiso. A todos les dijo, ¿quieres seguirme? Esto es lo que te espera. Dijo uno, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, ¿verdad? Y él le dijo, las zorras tienen su guarida, las aves tienen su nido, dice, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. Le está diciendo, está mejor donde estás. Si me vas a seguir, no vas a tener las comodidades que tienes. Otro dijo, quiero seguirte, pero primero voy y me entierro a mi padre. Y le dijo, deja que los muertos entierren a su muerto, y tú ve y anuncia el evangelio, el reino de Dios. Entonces, habían compromisos. Cuando venían a Jesucristo tenían que aceptar ese compromiso. Entonces, el Señor Jesucristo les hizo ver a la mayoría de ellos que ellos solamente estaban pensando en lo terrenal. Aquel que dijo, deja que vaya a enterrar a mi padre, estaba pensando en la herencia. El padre no se había muerto todavía. Quién sabe cuántos años más iba a vivir, pero era como diciéndole, ya que mi padre se muera, ya que yo reciba lo que voy a recibir, entonces vengo y te busco, te sigo. O sea, pero mientras le estaba diciendo, yo te quiero servir. Y usted se va a encontrar con personas, oh no, si yo tuviera, oh no, si yo pudiera. Y con lo que puedes no quieres. Entonces, la intención solamente no es suficiente. Entonces, hay quienes buscan, y bueno, me voy a incluir porque pues a veces, ¿verdad?, también buscamos los beneficios terrenales. Entonces, una pregunta, ¿en qué ocupamos más nuestra mente? ¿Buscamos realmente el reino de Dios o siempre estamos ocupados más en nosotros mismos? ¿En qué ocupamos más nuestra mente?
Yo sé que tenemos que trabajar, tenemos que comer, yo sé que tenemos que atender el carro porque se descompuso, tenemos que arreglar algo en la casa pero se descompuso y no me malinterprete, ¿verdad? Porque tenemos que atender esas cosas, pero el reino de Dios es primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Entonces el reino es primero. Entonces usted no, ¿verdad? En la mañana me dijeron, bueno, ya me habían dicho desde anoche que el carro no andaba funcionando y entonces dije, bueno, pues el pick-up está bien sucio, el otro carro está bien viejo, me lo puedo llevar, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces, ay, es que no tenía carro para venir. Hermanos, levanta el teléfono, puede llamar a otro hermano, pase por mí, por favor, ¿verdad? Hágame ese favor, ¿verdad? Y nos ponemos a cuenta con la gasolina en algún día, ¿verdad? Cuando ya hagan llamada. Entonces, de alguna manera, ¿me entiende? Porque, mire, piénselo así. Si usted tiene que ir al trabajo y ese día se le descompone el carro, ¿qué es lo que hace? No llama y le dice, se me descompuso. No, agarra el bus, se levanta más temprano, agarra el autobús o pide a alguien que lo lleve, ¿cierto o no es cierto? Pero para las cosas de Dios, la primera excusa. Y sabe, voy más allá, ¿verdad? Al trabajo, aunque se durmió el gallo, no canto a tiempo y me quedé dormido, ¿verdad? Y entonces se levanta corriendo y ¿qué hace? ¿Sabes qué? Voy tarde, por favor, espérame, aguántame, ¿verdad? Pero ahí voy, ¿verdad? A la iglesia. Ay, no, pues es que es el único día que descanso. Hay que lavar ropa. Hay que estar con la familia. La familia es importante. ¿Por la familia quién te la dio? El vestido quién te lo dio. El trabajo, porque yo, sí, y verdad, sigue en la cadenita para atrás y terminas diciendo que todo le pertenece a Dios y Él necesita ser honrado. Entonces, eso es parte del compromiso del que estamos hablando. Entonces, si usted está evangelizando, si está hablando con su familia, si se está preparando para que su ministerio sea más efectivo, el apóstol habla de aquellas personas que no solo viven pensando en lo terrenal y nada más. ¿En qué piensa? Que no sea solamente la casa o el carro, lo que tiene, o la cuenta. Híjoles, ¿verdad? Ahora que tuve que llevar a mi hijo al doctor, se me bajó la cuenta, ahora tengo que trabajar horas extras para otra vez reponer ese dinero y que no, en vez de que se baje el ahorro, vaya aumentando. ¿Se preocupa de eso? ¿O se preocupa por el reino de Dios? ¿Ya vio que nos hacen falta letreros? ¿Ya vio que nos hace falta? ¿Qué más nos hace falta? Y los pequeños detalles que van sucediendo, ¿verdad? Y yo le agradezco a muchos hermanos que son mis ojos, son mis manos, son mis pies, ¿verdad? Y que son los que están observando o están y vienen y me dicen, mire, hace falta esto, mire, se descompuso aquello, mire, ¿verdad? Y entre todos. Entonces, pero estamos pensando en lo que es el reino, estamos pensando en aquellos hermanos que van al África, estamos pensando en aquellos hermanos que están ahí en Yucatán, estuvimos orando por estas misiones realmente, estos que las historias se les estuvo poniendo tanto en la página de Facebook como se les dio un librito también al comienzo de la semana para que estuviera usted llevando una guía de oración por cada una de estas familias. Son muchos misioneros, ¿verdad? Y que nuestras oraciones a veces son generalizadas. Señor, bendice a los misioneros, pero que realmente lo podamos pedir con nuestro corazón como si nosotros estuviéramos allá. Ahora yo se lo pongo de esta manera. ¿Qué sentiría usted, verdad? Encontrarse en un lugar allá lejos, donde usted no tiene una seguridad de trabajo, porque no tiene una dependencia de trabajo, no tiene una entrada segura, porque usted es misionero, es nuevo ahí, está aprendiendo el lenguaje, la cultura, quizás también, quizás no está acostumbrado al tipo de alimentación que se da ahí, y encima de ello no tiene dinero ni siquiera para comprar alimentos. Entonces cuando yo por estos hermanos, yo estoy pensando en todas esas cosas porque conozco lugares así remotos donde la gente tiene que caminar por horas para llegar a ciertos pueblitos, ciertos lugares donde hay tanta pobreza, tanta miseria, y tantos peligros también de las fieras en el campo, etcétera. Sin embargo, sabemos que Dios va con ellos y el Señor les va a suplir, pero nuestra oración es importante. No podemos ir. Y entonces cuando yo pienso acerca de lo que vamos a dar para ellos, en realidad no podemos sostener a todos, pero lo que hacemos, mis hermanos, lo poquito que damos, ¿verdad? De lo mucho que Dios nos ha dado, eso va a ser la diferencia, va a ser una gran bendición.
Dijo un hombre que andaba por la playa, ¿verdad? Tirando estas estrellas de mar, metiéndolas al agua otra vez porque la marea había bajado. Y se acerca uno y le dijo, ¿crees que vas a salvar a todas? Le dijo, a lo mejor no salve a todas, dijo, pero con esta ya hice la diferencia. ¿Me entiende? No vamos a salvar a todos, pero vamos a hacer la diferencia con algunos. Entonces, a eso voy. Ese es el compromiso con el Evangelio. Ese es el compromiso con Jesucristo. Ese es cargar la cruz. Eso es parte del dolor, del sufrimiento, del compromiso que debemos hacer siempre. Entonces, ¿en qué pensamos? ¿Pensamos en el reino? ¿Pensamos en la iglesia? ¿Estamos pensando como maestros? ¿Estamos pensando ya de hoy que me toca dar clases el próximo domingo? Ya me estoy preparando, ya estoy buscando qué ilustraciones, qué es lo que puedo. Ya estoy orando para que Dios hable al corazón de mi hermano, de mis niños, de mis jóvenes. Hay tanta necesidad de que realmente nosotros estemos bien comprometidos con el reino de Dios. Que la oportunidad que Dios nos ha dado de trabajar en sus filas, ¿verdad? De hacerlo, pero hacerlo con efectividad. A mí me da no sé qué, a veces, bueno, por años yo he escuchado a mucha gente decir, ¿verdad? Yo traigo esto para Dios, pero no tuve tiempo de ensayarlo, de practicarlo, pero es para la honra y la gloria de Dios. Yo escucho muy mal esa expresión, porque Dios merece la excelencia. Amén. Si fuera a venir el presidente, ¿verdad? Todavía es Donald Trump, ¿verdad? Si él fuera a venir y que va a tener acá una presentación, ¿verdad? Y que el grupo va a cantar, ¿cómo cree que nos prepararíamos? Hay mucha gente importante, ¿verdad? Íbamos a tratar de, aún hasta de vestirnos exactamente igual. Íbamos a tratar de que fuera impecable, ¿verdad? Lo más posible, o sea, prepararnos para un hombre. Pero todo lo que hacemos, el trabajo, el servicio, todo es para Dios. Ese es el nivel de compromiso que Dios está buscando que sus hijos hagamos. Entonces, está largo este sermón, ¿verdad? Y ya se nos hizo... Vamos a orar para que el Señor nos detenga ese reloj. Amén. Entonces, dice la Escritura en el verso 20, más nuestra ciudadanía, mis hermanos, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y aquí es donde está la ironía. Los cristianos no quieren llevar la cruz, pero todos queremos ir ¿a dónde? Al cielo. Al cielo. Pero nadie quiere hacer mucho por el reino. Hay quienes creen que porque ya recibieron a Cristo ya son salvos, y algunos hasta dejan de congregarse. Yo me he encontrado con personas, ellos dicen, oh no, yo recibí hasta el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cuándo? No, pues en aquella iglesia cuando viví en el otro estado y allá, y hablamos, y mis hijos estaban chiquitos, ya los hijos ahora están casados, y desde cuando usted no se congrega. Oh no, eso no es indispensable, eso en la casa, ahí leemos, oramos, ajá. Ese es un engaño del enemigo, y es violar lo que la Escritura dice. La Escritura dice, no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Y entonces, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer entonces con la obediencia a Dios? Porque Él manda que nos congreguemos. Y no solamente de eso, nos dice que como hijos honramos al Padre. ¿Y cómo lo honramos? Con nuestro servicio, con nuestros bienes. Pero si en años no ha ido a la iglesia, ¿cómo lo honra? Si usted asiste a la iglesia, ¿verdad? ¿Y asiste para qué? Para animarnos los unos a los otros. Como sigue diciendo Hebreos capítulo 10, desde el verso 24 y el verso 25, dice, para estimularnos unos a otros. ¿A qué? Al amor y a las buenas obras. Para dar clase, mis hermanos, para poner nuestros talentos y habilidades al servicio del Rey. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que a lo mejor doblamos rodillas suplicándole a Dios por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros padres, hermanos, por nuestra sociedad, por nuestros compañeros? Y así hay mucha gente equivocada creyendo que son y todavía no lo son. Que necesitan asegurarse bien en quién han creído.
o qué es lo que han creído. Me gustó otra de las reflexiones que venían en la escuela dominical esta mañana, ¿verdad? El pastor preguntando, ¿de qué persuasión eres? Y él le dijo, de Pablo. Dijo, a lo mejor no entendiste, a lo mejor eres de la persuasión católica o de la persuasión bautista, ¿verdad? O pudiéramos decir denominación. Y él dijo, no, del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él dijo, este sufrimiento que Dios ha permitido, ¿verdad? Doy gracias a Dios por ello. Entonces, hay personas hoy en día, mis hermanos, y yo lo entiendo así, ¿verdad? Yo recuerdo cuando llegué al seminario y me preguntó un hermano, pastor, y me dijo, ¿tú eres calvinista o eres arminiano? Y le dije, yo no sé quiénes son esos camaradas. Y se me enojó, pero con ganas. Y me dijo, o eres calvinista o eres arminiano. Pero uno de los dos tienes que ser. Le dije, soy cristiano. Y bueno, mi respeto para los pastores y los que han ¿verdad? Leído o estudiado la biografía de estos señores, que a mi parecer les faltó mucho estudio. Yo puedo decir, soy persuadido de lo que la palabra de Dios dice. Soy cristiano porque la palabra de Dios dice. Pero de ahí seguir la corriente, los pensamientos de alguien más. Si se parece algo en siguiendo el pensamiento de alguien, es pura coincidencia, porque yo ni siquiera los conozco, ni sé lo que escribieron. Entonces, la nueva cruz de los enemigos de la cruz de Cristo. Dice la Escritura en Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué tenemos que hacer? Leer nuestra Biblia y revisar qué teología estamos creyendo. Porque la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Estaba viendo una película en estos días y lo que enseñaba precisamente era que alguien se murió, ¿verdad? Pero llegando allá no lo dejaban entrar, entonces lo regresan y lo meten en un cuerpo para que viniera a arreglar las situaciones que hizo mal aquí en la tierra. Quiere decir que por las buenas obras que venía a hacer, las que hizo mal tenía que arreglarlas, ¿verdad? Ahora ya tenía acceso. Tristemente, esa es una enseñanza de ciertas denominaciones, donde que porque tus obras buenas, porque fuiste muy infiel, pero ahora vas a arreglar ese asunto, ¿ok? Te vas a la tierra y vas a arreglar eso. Ya no vas a ser infiel, vas a ser fiel. Ya con eso entró al cielo. Wrong, dijeron por ahí. Porque el cristianismo, llevar la cruz de Cristo es... Todo aquel que es enemigo de la cruz de Cristo es porque le falta compromiso, o la falta de su compromiso. El reino de Dios es un gran compromiso. Y hay hermanos que toman su tiempo, ¿verdad?, para preparar su clase, que darán el domingo, el miércoles, que llegan corriendo a veces del trabajo, medio, o se bañan, o no sé, pero, o medio comen y vienen corriendo para acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen un compromiso. Quizás no tienen el compromiso de dar clases, pero tienen el compromiso de estar en la casa de papá, de honrarlo, de adorarlo. Entonces, eso es sobresaliente, eso es una demostración del compromiso que tenemos con Dios, que cansado como sea. A mí me ha tocado llegar cansado a veces a la casa y que mira, nos invitaron a comer, le dije, lo siento mucho, pero mañana yo tengo que trabajar y estoy cansado. Pero cuando se trata de la iglesia, ¿verdad?, pues, es compromiso, hemos hecho un compromiso. Aquellos, ¿verdad?, es reconocible cuando usted, por el hecho, aunque no tenga el compromiso de dar clase o de servir aquí, pero por el hecho de que esta es su congregación, este es el lugar donde nos encontramos con papá, usted puede decirle no a su familia que tiene un party allá. Pero hay quienes escogen diferente. No, pero es que va a haber una birria, ¿verdad? Y para los que tienen hambre, lo siento. Entonces, hay quienes rompen el compromiso con el mundo
con quien sea, porque tienen que estar, escucha bien, ensayando, preparando, porque quieren darle lo mejor y con excelencia al que ama nuestra alma. Aquellos que dedican su tiempo para hacer trabajos de reparación, de venir a arreglar, de hermosear la casa de Dios, y otros dirán, ¿verdad? Eso es fanatismo, y tristemente, qué triste es escucharlo de la misma gente de la iglesia, de aquellos que dicen que creen, cuando empiezan a echar en cara. Tú nomás te la pasas ahí quieres vivir. Pues qué bueno. Que si viviera en la cantina o metido en otro lado o siendo infiel, ¿verdad? A lo mejor estarían más contentos. Entonces, el compromiso, la falta de compromiso, eso es ser indiferente o ser enemigos de la cruz de Cristo. Otros, ¿verdad? Sirviendo, apoyan al ministerio. Entonces, si usted a lo mejor no está a cargo de un ministerio, pero usted puede unirse a cualquiera de los ministerios y decirle, hermano, yo quiero ayudarle, yo quiero estar ahí, yo quiero ser de apoyo, ¿verdad? Algún ministerio. Entonces, revise entonces aquellos que no tienen ese deseo y que cargan con esa indiferencia, o es amigo o es enemigo de la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo, recuerde que es compromiso, símbolo de dolor, de sufrimiento, de sacrificio. Entonces, los hijos de Dios nos interesamos por las cosas que le interesan a nuestro Padre, y la primera de todo es que todos sean salvos. Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, lo dice el Señor, y lo dice claramente. Entonces, usted conoce el Evangelio de nuestro Señor lo suficiente como para no tener ninguna excusa, nada que le impide el servirle a Él, y de todo lo que Él ha hecho por darnos la salvación. Amén. Pero nos preguntamos nosotros qué hemos hecho por Él. Hay un himno, ¿verdad?, que cantamos especialmente, o que deberíamos de ya incluir también, ¿verdad? Antes lo cantábamos y bueno, yo lo conozco, ¿verdad? Dice, mi vida di por ti. ¿Qué has dado tú por mí? Otra de las cosas de cómo manifestamos nuestra enemistad de la cruz, el amor al mundo. Si usted ama al mundo, el amor del Padre no está en usted. Lo dice 1 Juan 2:15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando usted escoge ir a otro lado en vez de estar en la casa de Dios, en vez de escoge hacer otras cosas en vez de servir a Dios, mucho cuidado. Usted se convierte en enemigo de ese compromiso, enemigo de Dios. 2 Timoteo 3:1-4, ¿verdad? Pareciera que los estoy como acorralando, no, es lo que la palabra de Dios dice. 2 Timoteo 3, y desde el 1-4 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Mire, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí hago énfasis. Habrán hombres amadores, y dice que estos amarán más los deleites más que a Dios. Entonces acostumbramos a tener compromisos con todo el mundo, pero evadimos los compromisos en la iglesia. Amamos los compromisos con la familia, y no digo que esté mal, pero he enseñado a mi familia que sus sketches tienen que estar alrededor de los compromisos en la iglesia, en el reino. Entonces, el que todavía se goza y quiere entretenerse del mundo, todavía, escucha bien, pertenece al mundo. La pregunta es, cuando se muera, ¿dónde va a ir? Si muere en esa condición. Otro que nos convierte en enemigos de la cruz es el deseo desmedido de prosperidad. En el 2008 se recuerda de la crisis económica que hubo aquí, donde muchos perdimos casas, propiedades. Esto afectó nuestro bolsillo grandemente, pero
de quién es el cielo y la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Me gustó lo que dijo mi hermano también, ¿verdad? Recordando ese suceso, dice, cuando todos perdieron, dijo, nosotros pudimos comprar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Dios siempre está ahí para sus hijos. Entonces, cuando uno se empeña en esa búsqueda de los bienes de este mundo, de lo terrenal, por eso el apóstol Pablo dice que el que está solamente para llenar su vientre y buscándolo de esta tierra, se ha convertido en enemigo de la cruz de Cristo. Entonces, si Dios es dueño absoluto de todo y nosotros somos sus hijos, ¿a qué le damos más importancia? ¿A lo terrenal o a los intereses del reino de Dios? Escucha bien, porque a Job se le quitó todo. A Job se le quitó todo para que él pudiera, o bueno, es lo que creía el enemigo, a través de ello, renegar de Dios, o dejar de creer, o de confiar en Dios. Sin embargo, su fe se hizo más fuerte. Y escuche bien, porque a nosotros se nos da. ¿Sabe por qué? Porque el diablo, de alguna manera inteligente y astuta, dice, quitándoles, va a buscar más a Dios. Mejor le doy y va a tener más en qué entretenerse. ¿Acaso no es cierto que cuando usted gana $12 y ve que la mayoría de usted, ¿verdad?, gana 15, gana 18, ¿acaso no está esperando usted ganar, alcanzar los 15 o los 18 también? Sí, pero trabaje como para el Señor y no para el hombre y verá cuál es la diferencia. ¿A nosotros qué nos da Dios? ¿O qué es lo que Dios permite? Tenemos que aprender a discernir qué es lo que Dios nos da y qué es lo que el enemigo nos avienta. Con tristeza digo esto porque a muchos el enemigo les ha aventado buenos trabajos en los días que deben de servir, en los días que deben de estar en la casa de Dios. ¿Y dónde cree que están ahora? El pueblo de Israel salía y recogía el alimento, y dice la Escritura que los que recogían poco no les faltaba, los que recogían mucho no les sobraba. ¿Qué quiere decir eso? No importa la cantidad que ganes, cuando honras a Dios vas a tener plenitud. ¿Cómo es? En tu razonamiento y en mi razonamiento no lo vamos a entender, pero en el ambiente espiritual Dios bendice. ¿Cómo lo hace? No me lo pregunte porque no lo sé, pero Él lo hace porque es su promesa y lo hemos visto y lo hemos vivido. Entonces, ¿qué nos avienta el enemigo muchas veces? Casas elegantes, autos finos, dinero, todos los artefactos que necesite. Él dice, ¿verdad? Abrúmalos con equipos de tecnología. Ay, Dios mío. Con cuatrimotos, incluí esas también. ¿Verdad? A mí me dan permiso una vez al año para ir y disfrutarla. Pero nunca he ido a disfrutarlas en el tiempo que debo hacer algo para el reino de Dios. Entonces dice, aviéntale ahí lanchas, casas de acampar, comidas exóticas, viaje por todo el mundo, ¿verdad? Ropa fina, cuentas de ahorro, llénalo de estas cosas y observa lo que le pasa a estos cristianos. En los últimos días van a abandonar a Dios porque se van a volver autosuficientes. Eso es lo que hemos pensado de todas aquellas personas que cuando tienen buena casa, buen carro, la familia está bien, hay salud, hay buena cuenta en el banco, no hay enfermedad, entonces, ¿para qué necesitan a Dios? Se vuelven las gentes autosuficientes, moralistas y dicen, yo no necesito ir a la iglesia, yo trabajo, yo tengo, así es que no necesito fe, no necesito Dios, yo soy mi Dios. Había un joven que visitó a la muchacha y los padres hicieron una comida, lo recibieron y lo metió al despacho, ahí a su oficina el señor, y empezó a hacerle preguntas. Joven, ¿usted quiere casarse con mi hija? Sí, señor. Bueno, ¿usted estudió? Le dijo, no. Y entonces dijo, ¿alguna profesión? Dijo, no. Y entonces, ¿de qué van a vivir? Dijo, no, pues Dios proveerá. Bien cristiano el muchacho, ¿no? Entonces luego le dice, bueno, ¿tiene intenciones de estudiar? Dijo, no. Dijo, pues entonces, ¿trabaja? Dijo, no. ¿Y
Entonces, dijo, no, es que Dios proveerá, y Dios proveerá, y Dios proveerá, y no lo sacó de ahí. ¿Verdad? Y ya por fin cuando salen, pues la mamá y la muchacha están desesperadas de qué estaban hablando, el papá y el muchacho. Y entonces la mamá, ¿verdad?, se acerca con el papá y le pregunta y le dice, ¿y qué pasó? Dijo, no, pues el muchacho piensa que yo soy Dios. Entonces el materialismo de los cristianos de estos tiempos llega a ser un impedimento más que las drogas y que el sexo y el alcohol y muchas otras cosas, porque hay autosuficiencia, hay todo lo que se necesita y no se ocupa de Dios. Entonces hay quienes buscan la felicidad, ¿verdad? Todos quieren ser felices, y le comentaba a mis hermanos, ¿no?, que se van a casar pronto. Esta pareja que viene y le dice el pastor, ¿verdad? Mija, ¿y usted por qué se quiere casar? Dijo, bueno, para ser feliz. ¿Y usted? Dijo, pues yo también, dijo, me caso para ser feliz. Dijo, bueno, o sea que estoy casando un par de infelices. Está esperando casarse para ser felices. Entonces, en la búsqueda de la felicidad, mis hermanos, ¿verdad?, hay síntomas que manifiestan la enemistad de la cruz. La nueva cruz se puede convertir precisamente en eso, en la búsqueda de una felicidad en lugares equivocados. La nueva cruz puede ser el trabajo nuevo que el diablo nos aventó para dejar los ministerios, ¿verdad? Y hay quienes no se esfuerzan por ser cambiados para poder estar en la casa de Dios. Yo admiro a aquellos que han tenido el valor de decir, ¿sabe qué? A mí, por favor, yo quiero trabajar, necesito trabajar, necesito sostener a mi familia, pero estos días yo los dedico para mi Dios. Se atreven a decirlo. Y cuando ustedes tienen esa convicción y esa seguridad, por supuesto que Dios lo honra. Y cuando usted, a pesar de que lo ponga en el schedule y usted, yo le había dicho, decir que lo siento, pero le voy a faltar. Si usted decide quitarme el trabajo por ello, no se preocupe, Dios me va a abrir otra, quizás mejor que esta, o sí es igual, pero yo sé que mi Dios va a suplir mis necesidades. Entonces, Dios honra a sus hijos. Entonces, hay quienes, no importa qué tan lejos viven, ellos se toman el tiempo para llegar hasta aquí, hacen el esfuerzo, ¿verdad? Nadie se va a llevar nada cuando nos muramos porque estamos afanados, por todo lo que un día, al final de cuentas, se quedará aquí. Entonces lo mejor que vamos a dejar es el ejemplo de haber servido hasta el día de nuestra muerte, y ese es el mejor regalo, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Muchos se han convertido en enemigos de la cruz porque no quieren cargarla, porque no quieren obedecer al Señor. Y termino diciendo, Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios lo dio todo. Dios ha sido fiel a su promesa. Revisemos, ¿somos amigos o enemigos? ¿Estamos interesados en el reino o simplemente no hemos entendido qué es eso? Que el Señor nos ayude a descubrirlo y que tomemos la mejor decisión para nosotros. Los frutos se dejan ver. Oremos. Padre, gracias por tu hermosa palabra, que siempre, Señor, nos confronta, que siempre en los descuidos que cometemos al estar afanados, al adoptar compromisos con el mundo, oh Dios, descuidamos lo que es más importante, y es la eternidad contigo. Ayúdanos a ser ejemplos para nuestros hijos, ejemplos de fidelidad, ejemplos de perseverancia, ejemplos de servicio. Ayúdanos, Señor, que nuestros hijos puedan ver en nosotros esos ejemplos, y que a través de esos ejemplos, si ahora ellos no caminan como nosotros caminamos, y aun cuando nuestros ojos no lo vean, pero que tu promesa, siendo fiel, ellos te sirvan con un mejor corazón que nosotros lo hemos hecho. Muchas gracias te damos. Gracias por tu palabra.
yo quiero ser amigo, yo quiero ser comprometido contigo. Perdóname por todas las veces que he fallado. Perdóname. En el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. Permite que cada vez nuestra relación contigo sea más fuerte. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Y amén.